a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos hable a través de su palabra, y que este estudio que estamos teniendo ya y que tendremos hoy, que sea el Señor encaminándolo para bien, para bendición de las familias, de los hogares. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo. Te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí tu presencia, Señor, ha sido buena, ha sido especial. Espíritu Santo, gracias, 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 Señor amado. Oh amado Salvador, te necesitamos que hables a nuestras vidas, necesitamos que hables a nuestros corazones. Señor, nuestras familias están necesitadas de ti, Dios mío. Por favor, haz un milagro en cada hogar, en cada familia. Tú conoces, Señor amado, tú conoces, Dios mío, cada hogar, amado Salvador. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial, de una manera poderosa. Señor, liberta las mentes cautivas, liberta los pensamientos, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a ir al libro del profeta Isaías 44. Isaías 44. 3. Amén. Gloria al Señor. Amén. Mientras usted va buscando, amén, vaya alabando al Señor. Hoy tenemos un tema muy especial y es sanando al niño interior. ¿Cómo dijimos? Sanando al niño interior. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice Isaías 44, verso 3? Todos a una sola voz lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Amén y amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad, sin dejar de alabar a Dios. Amén, hermanos. La idea, mi amado, de este estudio es reconocer, amén, que cada uno de nosotros hemos tenido una vida pasada, eso lo tenemos claro, pero que en el transcurrir de esa vida pasada hubo situaciones, amén, situaciones que trajeron heridas emocionales que afectaron, que están afectando inclusive ahora la vida adulta de muchos, amén. Entonces, cuando hablamos de sanar a nuestro niño interior, gloria al Señor, es ir al pasado, amén, gloria al Señor, aleluya, ¿sí? Ir a ese niño que sufrió, que lloró, que tuvo muchas situaciones que marcaron su vida y ahora es adulto, ¿sí? Ya creció, mide 1,80, 1,90 y tiene hijos, ¿cierto? Pero hay que ir a rescatar a ese niño herido que dejamos en el pasado. Amén. Hay que ir a traerlo y presentárselo al Señor, a su nombre la gloria. Entonces, el objetivo de este estudio, hermano, es reconocer que en nuestra infancia tuvimos heridas, no solo físicas, que tal vez están ahí grabadas en su cuerpo, sino que heridas emocionales,
amén, que están grabadas en el corazón, amén, y permitir a través de este reconocimiento y de este conocimiento, porque si hay algo que la Biblia nos dice es: conoceréis la verdad, y la verdad, o sea, tenemos que conocer, amén. Para ser libres hay que conocer la raíz de la situación, amén. Obviamente sabemos que se está refiriendo que Cristo es la verdad y esa verdad nos liberta, pero hay que conocer la verdad de muchas cosas en nuestras vidas, amén. A veces tenemos que ir allá a lo profundo, indagar, preguntar a papá, preguntar a mamá qué pasó, por qué yo soy así, por qué esta situación, por qué ese niño así. Entonces tenemos que ir al papá, a la mamá. Muchas mujeres le preguntan a la suegra: ¿qué pasó con mi esposo? ¿Por qué la actitud de él? Y ella tiene que decir: no, la verdad, él fue rechazado por el papá, intenté abortarlo. Está de tal manera que después de tantos años ese hombre sigue con ese dolor. Recuerda a la mamá, recuerda al papá o la madrastra, el padrastro, ¿sí? A esa persona que lo cuidó, al abuelo, a la tía, aleluya, y llora en las noches. Entonces muchas mujeres han tenido que ir a decirle a la suegra: ¿qué pasó? Cuénteme, ¿qué pasó con mi esposo? O al revés, ¿cierto? ¿Qué pasó en la infancia de mi esposa? Amén. ¿Por qué sigue llorando? Porque, hermanos, en el ámbito familiar ninguno es independiente. Amén, hermanos. Lo que le afecta a mi esposa me afecta a mí. Amén. Lo que le afecta a un hijo le afecta a papá y a mamá. Lo que pase con alguien bajo el techo de una casa nos involucra a todos. Aquí no puede ser de que llore usted, sufra usted allá, yo aquí estoy bien. No. Amén. Esto es algo, hermanos, que si nos gozamos en los triunfos, tenemos que llorar en las derrotas todos juntos también. Amén, hermanos, porque esto nos enseñó el Señor. Amén. Él llora con los que lloran. Note que cuando llegó a la casa de Lázaro, dice que él sintió compasión. Y el versículo que más conocemos, que es el más corto de la palabra, se dio ahí. Jesús, ¿pero por qué lloró? Al ver que todos lloraban, amén, que estaban llorando con Marta y María porque Lázaro se había muerto, amén. La enfermedad de Lázaro, hermanos, perjudicó la vida de Marta y María y de aquellos que estaban cercanos. Gloria al Señor. Entonces vamos a ir al pasado, hermanos. Vamos a tomar ese pequeño. Yo voy a tomar a ese Edward, amén, que tal vez fue herido en su infancia, en su niñez. Amén, hermanos, gloria al Señor. Y tenemos algunos textos de la palabra del Señor donde vamos a ir rápidamente. Vamos a ir a San Mateo capítulo 18, verso 3. También le invito para que se ubique en Salmo 51. San Mateo 18, 3, Salmo 51, que son los textos bases de este estudio, de esta palabra. Gloria al Señor. Salmo 51, por favor, y Salmo 147, 3. Amén. Salmo 51, 6. Mientras usted va buscando, no deje de alabar a Dios. Amén. Aleluya. Salmo 51, 6 y Salmo 147, 3. ¿Estamos ahí? Amén, gloria al Señor, aleluya. Entonces vamos a leer allí en San Mateo 18:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, gloria al Señor. Este principio es fundamental y es bíblico. Amén, hermanos, gloria al Señor. Hablando aquí el Señor de un niño, tomando su ejemplo de humildad, de aceptación, de humillación, y tal vez pequeño en las personas, en medio de los hombres, más grande delante de Dios. Todos hemos tenido infancia. Amén. Todos hemos pasado por allí. Entonces, este pasaje nos habla de volver, ¿sí o no? Volver, gloria al Señor, a ser como niños. Pero en esta ocasión vamos a volver a ese niño que ha sido
herido y maltratado. Amén. Verso 6 del capítulo 51 de Salmo. ¿Qué dice la palabra de Dios? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho ¿qué? Comprender sabiduría. Amén, gloria al Señor. Mire que cuando hacemos memoria y retrocedemos, tenemos que traer a nuestra mente muchas verdades, amén, que las hemos querido esconder, ¿cierto? Que las hemos querido ¿qué? Ocultar y dejar allá, amén. Pero de momento tenemos que traerlas nuevamente, gloria al Señor, para que el Señor en esa sinceridad, en el secreto, en la intimidad con Dios, nos dé la victoria. Amén, hermanos, porque esto es el propósito número uno de esto. Amén, obtener la victoria, amén, en esas derrotas que quedaron, que aún están trayendo situaciones a nuestra vida. A su nombre la gloria. Vamos a Salmo 147, un poco más adelante. Por favor, subraye los textos los cuales participamos. Amén. ¿Qué dice el verso 3? Todos. Él sana a los quebrantados de corazón y venda ¿qué? Sus heridas. Entonces el primer texto nos manda a volver como niños. Amén. El segundo, a ser sincero delante de Dios. Amén. En la intimidad con Dios. Y el tercero nos muestra al Dios poderoso, omnipotente, que sana cualquier herida. A su nombre la gloria. Amén, hermanos. Entonces, muchos en la iglesia crecieron, ¿cierto? Con muchas responsabilidades en sus hogares, en sus familias. Muchos crecieron esforzándose, pero nota que cuando uno habla con esas personas, y me incluyo yo ahí, de esa, ¿cierto? De cómo crecimos con tantas responsabilidades, ¿cierto? Algunos dicen, yo me acuerdo que yo a los 10 años ya trabajaba, ¿cierto? Que a los 12 años yo vendía por ahí cosas en la calle. Entonces, en la congregación habemos muchos así, ¿cierto? Y que tal vez en la calle antes alguien intentó sobrepasarse con usted, alguien lo robó. Yo me acuerdo, hermano, que yo era como, transcurría más o menos el año 2001. Yo tenía como 12 años y estaba vendiendo tamales, y por allá alguien me sacó un cuchillo y me dijo, deme todo lo que tenga, ¿cierto? Y tocó, ha vendido como 20 tamalitos, me quedaban 2, saque lo que tenía y regálele los otros 2 que tenía y devuélvase con las manos en los bolsillos, ¿cierto? Entonces, en esas responsabilidades que tal vez no nos competía a nosotros, ¿cierto? Que sí hay que ser sinceros, porque usted dice, no, es que mi mamá tocaba y queremos, pero sinceramente ahora usted puede decir, no, a mí no me competía eso, ¿cierto? Usted puede decir, yo a mis 10 años cuidaba a mi hermano menor, le hacía de comer, le hacía el tetero, le cambiaba los pañales, ¿sí o no? Que no son responsabilidades para un niño de 10 años, ¿cierto? Pero si vamos a preguntar, tenemos tantas historias de estas, que hoy cuando nos acordamos de eso, muchas veces tenemos que llorar, ¿cierto? Y decirle, Señor, la verdad, sí, tal vez fui fuerte, tal vez mi corazón se llenó de dureza, pero hoy delante de ti, reconociendo, ¿cierto?, que alguien me maltrató, que alguien me explotó laboralmente, sexualmente, necesito que entres allá a esa verdad de lo íntimo en mi corazón, Señor, y sanes mi alma.
¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén, hermanos, gloria al Señor. Entonces, muchos crecimos así, crecieron así, con un corazón herido. Amén. Y de hecho, uno normalmente escucha a los hijos mayores decir: mamá, ¿por qué al menor no le exigieron tanto como a mí? Hay una herida en ese corazón. Ese joven puede tal vez reírse, ¿cierto? Pero no ve que la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y eso es lo que está sacando de su corazón, ¿cierto? Lejos de ir a decir que es malo, no. Sucedió algo, ¿cierto? Que ahora que crece ese muchacho y dice: no, pero con estos que son menores no pasa igual. Entonces hay una situación, y eso ha llevado inclusive a muchos hijos a tener enemistades. Amén. Entre los mayores con los menores, porque él era el preferido. Porque a mí sí me obligaban a levantarme temprano, a mí me obligaban a llevar la maleta, a mí me obligaban a llevar el costal, a mí me obligaban a madrugar, pero a este no, a mí sí. Entonces se levantan generaciones, ¿cierto? Con cierta situación en su corazón, los unos con los otros. Y mire que hay un choque entre generaciones. Esto tal vez no tenía pensado decirlo, pero hay un choque entre generaciones. ¿Qué dicen los adultos? Es que esos jóvenes de hoy en día sí son flojos. A mí me tocó trillar, a mí me tocó solearme, a mí me tocó un corazón herido. Amén. Sí, a mí me tocó ir y me corretearon. Yo aquel día le contaba la historia a mis hijos, y una señora que de esas, sí, usted me entiende, no quiero decir la palabra, me correteó, hermano, por allá. ¿Yo qué hacía? Yo tenía 10 años. ¿Yo qué hacía por allá en ese momento? ¿Por qué? Y hasta yo contándole, yo lloré. Y yo decía: Señor, ¿sí? ¿Por qué pasó eso? Amén. A veces, y es inevitable, muchas veces vamos al pasado, ¿cierto? A hablar de ese jovencito, a hablar de ese niño, a hablar de esa persona, a hablar de aquel que me hizo daño. A veces vamos y hablamos de aquel que me protegió, de esa vecina, de esa persona que me sacó allá en ese momento. Yo me acuerdo de esa vecina que dijo: niño, éntrese acá. Y yo me metí a una tienda y ahí estuve a salvo por unas horas. Mientras esa señora loca en la calle me amenazaba y decía que le voy a pegar, y me decía muchas cosas, ¿cierto? Gloria al Señor. Aquí está la presencia de Dios, hermanos. Entonces en la iglesia hay muchos hermanos así. Amén. Y si alguien quiere hablar y en ese hablar está llorando, no se burle. Amén. No diga: es que usted sí es flojo, o es que usted, no, ya debió haber pasado el tiempo, ya olvide eso. No, porque es una huella que quedó en el corazón, que en ese momento el Señor me quiere ayudar, gloria al Señor, a sanarla y que sane bien, sane completamente. Pero ¿sabe qué? Que así sane, va a quedar la cicatriz, como cualquier herida. Amén, gloria al Señor. Entonces, en nuestra congregación hay muchos con el corazón herido, con situaciones. Crecimos físicamente, pero emocionalmente hay un niño lastimado. Amén. ¿Cómo dije? Físicamente crecimos, la voz se agruesó, hormonalmente ya somos personas adultas, sí, pero hay un niño lastimado que quedó. Amén, gloria al Señor. Entonces dice San Mateo, donde hemos leído 18:3: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis, amén, como niños, gloria al Señor. Entonces Dios nos ha traído en esta mañana, amén, para ir a sacar a ese niño interior, traerlo al altar y presentárselo al Señor. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Jesús, claro está que no hablaba de ser un inmaduro, de ser una persona sin responsabilidad.
Claro estaba que no, el Señor no se estaba refiriendo a alguien sin proyección, no, el Señor estaba hablando claramente de un corazón sencillo, de un corazón sano. Mire que hasta que no haya alguien que dañe el corazón de ese niño será un niño sano. Amén. Sano. Felices. A mí me alegra, a veces a algunos tal vez les incomodará ver los niños aquí saltan, ¿cierto? Y yo a veces le digo a mi esposa, porque mi hija, ella canta mucho, canta, habla sola, ¿cierto? Pero eso me muestra una niña feliz. Amén. El día que Dios guarde a nuestros niños, amén, que alguien se atreva a atentar contra ellos, ya no van a cantar igual. Ahora van a ser silenciosos, callados, ¿cierto? Antisociales o asociales. No habrá una libertad, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor muestra ese niño que jugaba, que era inquieto, mostraba a un niño con un corazón sano. Amén. Entonces hay que volver, con la ayuda del Espíritu Santo, amén, a tener ese corazón sano. Amén, hermanos. Y a veces delante de las personas, hermanos, nos hacemos los fuertes, ¿cierto? Sí. Pero, hermanos, cuando estamos delante del Señor, esas fortalezas se derriban, porque al Señor no podemos esconderle nada. Amén, hermanos, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es el niño interior? Amén. El niño interior representa las emociones en nuestra infancia, experiencias vividas, heridas no resueltas, conflictos en casa, en el hogar, con otras personas. ¿Qué es el niño interior? Aleluya. Nos habla de algo que no se realizó, de sueños en la infancia que no se realizaron, ¿cierto? Muchos quisieron tener una muñeca, un juguete, ¿sí o no? Y nunca hubo plata, y nunca hubo plata, y nunca hubo dinero, y quiero ir a tal lugar, y nunca hubo cómo. Entonces, ¿qué es el niño interior? Ir, ¿cierto? Y mirar a aquel que no fue satisfecho en muchas áreas. Y eso ha pasado con muchos de nuestros jóvenes y adolescentes, que no han sido satisfechos en casa. ¿Y sabe qué? Llega perdóneme la expresión, un aparecido y sí regala la muñeca y se la llevó, ¿cierto? Sí regala esa blusita nueva y se la llevó. Entonces esa joven se fue con ese vacío, ¿cierto? Con esa insatisfacción de su casa y de su hogar. Nunca hubo alguien que peleara por él. Nunca hubo una representación de un mayor diciendo: venga, este es mi hijo, yo le di apellido, yo peleo por usted. Porque eso es lo que hace Dios. El Señor nos trajo hacia Él, nos adoptó a través de la sangre de Cristo, nos hizo sus hijos y pelea por nosotros. Nos dio nombre, nos dio su ciudadanía, nos dio identidad y pelea por nosotros. Y es tanto que dice: y hay de aquel que se meta con uno de estos pequeñitos. ¿Sí o no? Porque como la niña de sus ojos nos guarda nuestro Padre eterno, maravilloso. Amén. ¿Cuántos quedaron con la insatisfacción de tener a un papá que peleara por ellos, que los defendiera? ¿Sí o no? Sí. Entonces no hay satisfacción, entonces toca ir allá. Oh, aleluya. Yo siento la presencia del Señor en este lugar. La necesidad es recordar, el niño interior es recordar, hermanos, o mirar a alguien con heridas abiertas. Es mirar a alguien insatisfecho de tantas cosas. Aleluya. Ese es el niño interior. Y
Allí en Salmos 51:6 nos habla de la verdad. Amén. Esa verdad que Dios ama. Amén. En lo íntimo y en lo secreto. Dios no solo mira la conducta externa, Dios mira el corazón. Amén. Y el Señor se lo dijo a Samuel, ¿cierto? Tú ves lo grande, ¿cierto? Lo ancho, lo fuerte, ¿sí? Pero yo voy más allá, yo veo el corazón. Amén. Nosotros podemos ver tal vez un rostro feliz, pero Dios tiene la capacidad de ver ese corazón triste detrás de ese rostro feliz. Amén. Detrás de esa sonrisa fingida. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuántos de nosotros nos volvimos como ese emoji feliz, cierto? A toda hora sonriendo. Porque hay que sonreír delante de los hijos, porque hay que sonreírle pero por dentro, ¿qué hay? Hay una mujer que quiere gritar y quiere decir: no más, no me aguanto más, yo no soporto más esta situación. ¿A cuánto nosotros como varones nos ha tocado sonreír? ¿Cierto? Y sonría y de esa imagen de hombre que tiene el control, pero por dentro Dios sabe que no tenemos el control. Dios sabe que no sabemos qué hacer. Dios sabe que no tenemos para los gastos, para el arriendo, para la universidad. Dios lo sabe. Amén. Pero delante de nuestros hijos sonreímos, ¿sí o no? Y que decimos: tranquilo, no se preocupe, yo voy a conseguir, ¿cierto? Yo tengo. Hasta a veces decimos, cuando no tenemos, decimos que tenemos. ¿Para qué? Para no transmitir esa preocupación, ¿sí o no? Amén. Entonces Dios no solamente ve ese rostro feliz, decir que el que dice yo tengo, o ese rostro pensativo. Dios ve lo íntimo del corazón. Amén. Allá, eso que no puede ver su esposa, amado hermano, allá lo ve el Señor. Eso que no puede ver su esposo, amada hermana, lo ve el Señor. Ese niño, gloria al Señor, ese niño que está dolido. ¿Cómo se hiere un corazón de un niño? Amén. Yo creo que todos nosotros podemos tener alguna respuesta, ¿cierto? Alguna noción, ¿sí o no? Porque simple y sencillamente ya pasamos por ahí. Amén. ¿Cómo se hiere el corazón de un niño? Hay situaciones muy, muy comunes y que sin duda alguna, si miramos, esto sucedió en nosotros. Amén. O sucedió con alguien a nuestro alrededor. El corazón se hiere a través de un rechazo. Amén. De ese niño que quiere dar un abrazo, pero el papá le dice: qué pena, no tengo tiempo. ¿Cierto? Sí, un rechazo. Oiga, mire que si hay algo que trae tanta herida y tanto dolor al corazón de un niño que va creciendo y se va convirtiendo en joven, en adulto, es el rechazo de sus padres. Es sentir que papá lo abandonó. Es sentir que no fue valioso para esa persona, que esa persona debió ser el todo de ese niño. ¿Sí o no? Entonces, el rechazo. ¿Cómo se hiere el corazón de un niño? A través del abandono. El abandono emocional. ¿Por qué? Porque puede ser que no esté rechazado. Puede ser que el papá de cuerpo esté presente, pero emocionalmente está lejos, a kilómetros. ¿Cierto? Podemos estar a kilómetros de nuestros hijos, teniéndolo ahí en la habitación de al lado. ¿Cómo se hiere ese niño? Con el abandono emocional.
Amén. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. ¿Cómo se hiere ese niño? Cuando se compara con otro. ¿Por qué el hijo de Julana sí puede? Oiga, y la verdad que nosotros aquí yo siento que a veces somos víctimas, ¿cierto? Pero como lo hicieron con nosotros, ¿sí o no? Vamos a repetir ese mismo patrón. ¿Y sabe qué es lo más terrible, hermanos? Que nosotros lo hemos dicho, a mí me criaron así. ¿Sí o no? Mi papá me dio pata al desayuno, pata al almuerzo y pata a la comida. Y aquí estoy. ¿Sí o no? Se lo decimos una y otra vez a nuestros hijos. Yo nunca estrené, a mí nunca me dieron una torta de cumpleaños y eso no es necesario. Y aquí estoy y soy un trabajador y salgo adelante y soy esforzado. ¿Sí o no? Entonces esa es la excusa para no comprarle una tortica el día de cumpleaños al hijo. ¿Cierto? Pero Dios nos ha ido llevando en una transformación. O sea, conmigo lo ha hecho. Amén. Conmigo lo ha hecho. Hay quienes decían, es que a mí yo no estrenaba nunca. Yo todo lo que me ponía era de segunda, de mis primos, de mis sobrinos, de mis vecinos, de todo el mundo, de los 4 o 5 mayores. Los zapatos se iban escalando y hasta que llegaban a mí ya no tenían suela. ¿Cierto? Y lo queremos recalcar, replicar con nuestros hijos. Mamita, esta blusa era de su prima y que se la pasó a su prima, heredada de la abuela, de la bisabuela, y tiene unos roticos, pero ahí le sirve. Lo echamos, lo revolvemos en iris y ahí lo tiene para que estrene el día de su cumpleaños. Entonces, hermanos, ¿por qué él sí puede? ¿Por qué él, cierto? Él sí puede hacer así. Entonces entramos a comparar y a compararlos con nosotros mismos. Es que, hermano, que Dios nos ayude. Y esto se va mucho en todos los ámbitos. ¿Sabe que hay gente que llega a una iglesia que dice, en la otra iglesia hacían así, el otro pastor hacía así? ¿Sí o no? Hay esposos que se atreven a decirle a la esposa, mi ex mujer era así. O al revés. O sea, somos como, ¿cierto? Tan dados a meter presión a través de las comparaciones. ¿Sí o no? Que Dios nos ayude. Pero Dios nos ha traído en esta mañana para hablar a nuestros corazones. Amén, hermanos, gloria al Señor. No le digamos más a nuestros hijos, yo era así. ¿Cierto? Porque así se hiere el corazón de un muchacho. Amén. A través de comparaciones, también se hiere a través de falta de afecto. Amén. También se hiere a través de la violencia, de la dureza en las palabras. Solamente haga memoria, hermanos, hagamos memoria de cuántas veces nuestros papás nos dijeron que nos amaban. Algunos pueden decir son afortunados, no, sí, mi papá cada ratico, o por lo menos cuando cumplía años, ¿cierto? Y algunos, de verdad, algunos hoy podrán decir, la verdad no tengo memoria de eso. ¿Sí? ¿Cuántas veces tu papá o su mamá le dijo, hija, te amo? ¿Sí? Ya estoy viendo, con verle los rostros, sé que no se acuerdan de ese momento, porque no lo hay. Amén. Nunca. Y la pregunta es, ¿lo estamos repitiendo? Le decimos a nuestros hijos, te amamos.
No, no solo el día de cumpleaños, porque imagine, una vez al año. ¿Cada cuánto le decimos al que está a nuestro lado te amo? ¿Sí o no? Que Dios nos ayude. Entonces ahí se hirió un corazón. Amén. Con la dureza. Y mire que no, hermano, no es. A veces la herida se da por no decir. ¿Sí o no? La ausencia de palabras afectivas. Mire que ¿cuántas veces pudiéramos leer en la palabra que Dios nos dice te amo a través de la Biblia? Porque Dios sabe que lo necesitamos. Amén. Que necesitamos el amor de Dios. Y no solamente a través de su palabra, sino a través de sus misericordias cada mañana. Dios, nuestro Dios, es un Dios afectuoso con nosotros. Yo no sé si usted conoce un Dios con un látigo dando juguete, diciéndole le voy a mandar a la paila del infierno. Yo conozco un Dios, hermano, que ha dicho: donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Amén. Aquel hombre que lo vio, ese Juan, tuvo que decir: de tal manera amó Dios a este mundo, que entregó lo más valioso que él tenía, Jesucristo. Y aún Jesucristo, muriendo y siendo escupido, tuvo que decir: Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Jesucristo. Yo me imagino a mi Jesús en la tierra con los discípulos. Hay un discípulo que dice que se recostaba, ¿sí o no? ¿Cuántos padres no dejan recostar al hijo a su lado? ¿Cierto? Papá, no, estoy cansado. Me trae calor. Amén. Y Juan, conocido como el discípulo del amor o el discípulo amado. ¿Por qué? Porque se recostaba en el regazo del Señor. Amén. Yo digo, ¿era afectuoso, sí o no? Amén. Que lloraba con los que lloraban, ¿cierto? Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Él se está paseando, pero de aquí algo se tiene que ir, y es la dureza de nuestros corazones. Pero recordar también aquel que fue duro con nosotros, ¿cierto? Porque estamos hablando de ir a rescatar a ese niño. Amén. Y presentárselo a ese Padre eterno que sí es afectuoso, que sí dice: yo te amo, yo di mi vida por ti. Ese Padre que dice: yo te defiendo de tus enemigos. Si alguno te maldice, yo lo maldeciré. Aleluya. Amén. Aquel que dice: oh, si alguno se mete con uno de estos pequeños que ya está aquí, cualquiera que haga tropezar, capítulo 18, verso 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, amén, ese es mi Padre, el que me defiende, el que me protege. Aleluya, gloria al Señor. Yo siento su presencia aquí. Amén. ¿Qué otra cosa puede herir un niño? Exigencias sin explicación, sin información. A veces creímos que porque, ¿cierto?, somos papás o tal vez lo hicimos así porque nos exigieron y nunca nos dijeron un por qué, ¿cierto? Sí. Y nosotros siempre hablamos, hermanos, de que nuestro corazón necesita un por qué y un para qué. Amén. Su niño, si lo va a traer a la iglesia y le dice por qué, explíquele. Ese vamos y punto se tiene que ir, ¿cierto? Se tiene que ir de nosotros. Tenemos que quitar ese punto. Porque, hermanos, tal vez lo hicieron con nosotros. Amén.
se come eso y punto. Pero yo conozco a un Dios que no dice me obedece y punto. Amén. O alguien conoce, ¿no? Hay un libre albedrío, ¿cierto? Sí, gloria al Señor. Pero Dios nos motiva, nos enamora, nos dice el por qué, porque dice: vosotros sin mí nada pueden hacer. El Señor nos da un por qué, aleluya. ¿Por qué obedecerle? ¿Por qué estar cerca de Él? Porque cerca de Él hay vida, porque cerca de Él hay paz, porque cerca de Él hay salvación, porque cerca de Él hay libertad, hay liberación, hay protección. Entonces ese Padre nos da el porqué a nosotros. Amén. Pero muchas cosas las hicimos sin saber por qué. ¿Sí o no? Muchas cosas que hicimos. Ahí se hirió un niño. Aleluya. Un niño herido, hermano. Vamos a ir a Colosenses 3:21. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Leámoslo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que ¿qué? Para que no se desalienten. Amén. Gloria al Señor. Entonces, otra versión más nueva dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amén. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Mire que lo más hermoso de todo esto es que un niño herido no deja de amar. Amén. Un niño herido no deja de amar a sus padres. Tendrá que crecer con esa situación que no se remedió. Amén. Y ya ser un hombre ya con un corazón duro. Pero mientras sea niño, seguirá llegando donde sus papás. Amén. Un niño no deja de amar. Aleluya. Y un niño que no deja de amar a sus padres, gloria al Señor. Aleluya. ¿Cómo son las marcas de un niño interior o de un niño herido? Aleluya. En Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Y vamos a ver rápidamente esas marcas de un niño interior herido. Amén. Esas señales. Dios nos pide guardar el corazón. Amén. Pero mire que a través de esta enseñanza nos lleva a que guardemos nuestro corazón, ¿cierto que sí? Pero también debemos ayudar a guardar el corazón de los que están a nuestro cuidado. No infunda odio a sus hijos por su papá, que tal vez hizo algo. Amén. Debemos guardar, mantener sano el corazón de nuestros pequeños. Amén. Lo más sano posible, para que cuando sea adulto no sea una persona resentida, herida, llena de odio, llena de rencor. Amén. A nosotros muchos tal vez vinieron, o tal vez papá o mamá vinieron a hablarnos mal el uno del otro. ¿Cierto? Sí. Y tenemos esa herida. Aleluya, que Dios nos ayude. Una de esas señales es un miedo constante al rechazo. ¿Cómo así? Nuestras generaciones están sufriendo de algo. Amén. Una urgencia por ser aceptados. Amén. ¿La qué? La urgencia de ser aceptados en un vínculo social.
y por ese afán hacen cosas, se meten a retos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede ver? Que ese niño tiene miedo al rechazo, tal vez porque ya lo experimentó y de las personas más importantes de él, de la vida de él. Entonces, vemos a nuestras generaciones con un afán de aceptación, ¿cierto? Tal vez alguien provocó un rechazo en ellos y no quieren volver a sentirlo. A su nombre la gloria. El miedo constante al rechazo, que hace tantas cosas para pertenecer, para que lo acepten. Aleluya. Que eso nos lleva a otra señal, que es la necesidad de aprobación. Amén. La necesidad de aprobación. Hermanos, estamos teniendo frente a nuestros ojos una generación muy necesitada de aceptación. Amén. Y todo esto tiene un origen, ¿cierto? Hay una herida en el corazón. Alguien lo rechazó. Entonces, como es rechazado en la casa, quiere ser aceptado en otros lugares. Amén. Aleluya. Otra señal, la culpa excesiva. Mire que hay cosas que nuestros hijos hacen que son muy pequeñas, que no tienen, ¿cierto? Y no las cuentan, ¿sí? Y nos tienen que decir, no, yo no le conté porque tuve miedo, ¿cierto? El simple tono de la voz hace dar miedo. Entonces hay una culpa en ellos, hay una culpa en nosotros. Muchos no se sienten dignos de la salvación, muchos no se sienten dignos de Dios, muchos no se sienten dignos de que el Espíritu Santo entre en ellos, los restaure, les toque, les dé experiencias nuevas. Amén. Muchos nos sentimos pequeñitos por allá, como una cucaracha en el suelo que no tiene valor. Alguien causó eso, ¿sí o no? Entonces, amados hermanos, esa culpa excesiva, cuando ya Cristo nos libertó de nuestra maldad, de nuestro pecado, cuando ya Él pagó nuestro precio, a su nombre la gloria. Amén. Pero mire que esto lleva a que muchos hijos no hablen hasta cosas muy sencillas. Amén, porque todo el día los amenazamos, y usted aquí me llega con esto y esto, y va a ver, ¿sí o no? Implementamos y me cuida el borrador, porque donde me bote ese borrador va a haber. Y resulta que se lo robaron por allá entre 3 o 4, le hicieron bullying, le pegaron, y por miedo no dijo nada. ¿Y sabe que esa es la estrategia del violador? ¿Sí sabía? ¿Qué hace el violador? Usted tiene la culpa, usted me provocó, y si usted habla, usted lleva la consecuencia, porque es su culpa. Amén. Tanto que esa niña de 5, 6, 7 añitos se siente culpable de que ese hombre haya abusado de ella, de que ese hombre la haya manoseado. Amén. Entonces tenemos generaciones, y aún nosotros mismos, con una culpa en nuestros corazones. Amén. Pero su palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo pagó, hermanos, esa culpa. Él llevó, hermanos, Él cargó, Él pagó esa deuda que teníamos. Amén. Pero estamos volviendo, hermanos, oiga, estamos volviendo a la culpa de pecados pasados.
Entonces necesitamos ir donde ese niño que siente culpa. Tal vez algunos niños sienten culpa de que sus papás se hayan separado. Y están ahí en nuestras iglesias, están arriba en la clase. ¿Cierto? Porque se separaron los papás y la mamá le dijo, es que por su culpa, sí, es que su papá se fue. Entonces estamos enfrentados a una generación, hermanos, con culpa excesiva. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Otra señal es la autoexigencia extrema. Niños que dejaron de ser niños antes de tiempo. Amén. Los niños tienen que terminar su ciclo de niños. Amén. Una exigencia de quietud, ¿cierto? Por ahí vemos muchos videos que dicen que hace unos días miraba uno del papá aburrido porque la niña corría, porque la niña jugaba, y la niña y la mamá también, que mire que su papá, y le decía que se porte, que se quieta, hasta que la niña le dio un cáncer y ya no pudo correr más. ¿Sí? Ahora era en la clínica internada, sin su cabello, y el papá le llevaba juguetes para que ella, sí, como que hiciera algo, se moviera, pero la niña ya no se movía. Amén. Entonces hemos cargado mucho y nos cargaron y seguimos cargando a nuestros niños. Exigencias, hermanos, una y otra, y nuestros niños tienen que terminar su niñez, su infancia. Amén, hermanos. Muchos de nosotros no la terminamos. Amén. Muchos de nosotros, como ya dije al comienzo, nos tocó, hermano, ¿cierto? Trabajar, adquirir responsabilidades, y muchos, tristemente, siendo niñas, ya a criar un hijo, o a criar hermanitos, o a criar sobrinos. Aleluya. Entonces, un niño con una autoexigencia extrema que ya parece un grandote, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Amén, gloria al Señor, aleluya. Otra señal de ese niño herido, hermanos, es un adulto responsable, pero emocionalmente cansado. Amén. En esto sí, hermanos, bueno, que Dios tenga misericordia y nos ayude. Amén. Porque cuántos emocionalmente nos sentimos cansados. Y si usted se hace memoria, ¿desde cuándo lleva esa carga emocional? Pastor, ¿cierto? Mire cuántos se casaron, tuvieron hijos, empezaron a pagar arriendo, no sintieron la diferencia, ¿cierto? No se sintió la diferencia de ser un soltero o de estar en casa de papá y mamá, ¿cierto? Porque siempre trabajó, siempre estuvo ahí desde chiquito, y ahora tiene sus responsabilidades, y siempre ha habido carga emocional. ¿Sí o no? Estoy hablando de los niños, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, una señal inmensa es el cansancio emocional. Cansados porque desde la infancia estamos cargando con peso. Aleluya. Entonces, esos quebrantos, ese llanto, ese lloro, no es por la espiritualidad, sino que hay una debilidad, hay una herida, hay un cansancio. Oiga, que Dios nos ayude. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Hablar de esto no es ser débil, ni ser una persona quejambrosa. Hablar de esto es buscar la sanidad de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Yo siento que hoy Dios tiene que sanar mi corazón.
Yo siento que el Señor hoy quiere sanar un corazón. Amén. Hemos traído a ese pequeño herido, aleluya, y necesitamos presentarlo delante del Señor. Amén. José fue un niño herido que Dios sanó. Y es que Dios está interesado en sanarnos. Mire que si usted y yo vemos la historia de José, José hasta que fue adulto y tuvo a sus hermanos de frente, ¿cierto que sí? Y sus hermanos le recordaron: es que nosotros quisimos matarte, usted ahora se va a vengar de nosotros. Mire que tanto la víctima como el victimario tenían vivito, amén, esa situación. Amén. Pero ¿qué pasó? José tuvo que enfrentarse a la realidad. Tuvo que enfrentarse a la verdad, gloria al Señor, aleluya. Tuvo que volver allá otra vez para poder traer a ese José sano al presente. Amén. Y él tuvo que llorar y decirles: pero ustedes me quisieron hacer mucho daño, sí, pero Dios, amén, Dios lo encaminó todo para bien. Ahí mostramos un corazón sano. Amén, un corazón que habla con sus victimarios, con el que lo quiso matar, ¿sí o no? Recordando y lloró, pero ahí los perdonó. Amén, hermanos, gloria al Señor. Oiga, Dios, cuando Dios sana un corazón, ese corazón perdona. Amén, a través del perdón. Y esa persona se va a parar de frente a su victimario y le va a decir: no te preocupes, Dios ya hizo algo conmigo. Pero ¿cuántos inclusive aquí habrán que todavía no se pueden saludar con papá, con mamá, con algún hermano? ¿Cuántos? Tal vez hay una situación en el hogar, con el esposo. Amén. Y no ha habido perdón. Hay un niño herido, gloria al Señor, aleluya. José, le voy a decir rápidamente, fue vendido. José fue abandonado. José fue rechazado por los hermanos. José fue víctima de asesinato, hermano, de intento de asesinato. Amén. Pero él tuvo que decir después del tiempo: Dios estuvo conmigo en todo eso. Dios había sanado el corazón de José. Amén. Dios había sanado el corazón de ese niño. Y nosotros estamos aquí para que Dios sane nuestros corazones. Amén, hermanos. ¿Cuánto creemos que Dios nos puede sanar en esta mañana? Amén, gloria al Señor. Que el Señor entre allá, gloria a Jesús, aleluya, y consuele a ese niño que está dentro de su corazón. Dios no solo cambia la historia, Dios sanó el corazón para que no hubiera resentimiento en su familia, en él. Mucha causa de destrucción de familias es el odio, es el rencor, es el resentimiento. Si José no hubiera sido sano, hermano, José se hubiera vengado de sus hermanos. Amén. No hubiera habido ni tribu de Leví, ni de Isaacar, ni de Zabulón. No, José los mete a todos a la cárcel. Amén. Pero él tuvo que decir: Dios me sanó. Amén, hermanos. Para ver las promesas de Dios cumplidas, tenemos que sanar, amada iglesia. Tú no puedes vivir con esa herida y viviendo en el pasado. Si hoy bien fuimos allí, tenemos que presentar ese niño herido o ese joven herido o abusado o violentado por alguien y entregárselo al Señor, presentárselo a Dios. Jehová estaba con José. Jehová ha estado con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Los niños son modelos de aceptación delante de Dios. Jesús tiene gran estima por la niñez. Aleluya. Así lo tendrá con nuestro niño interior. Jesús los llamó. Si vamos y bueno, terminamos, hermanos, porque el tiempo ha pasado. En San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10. Verso 14. ¿Qué dice la palabra del Señor?
Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí. Los llamó. Amén. Y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no lo reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Gloria al Señor, a su nombre la gloria. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. A ese niño el Señor lo llama. A ese niño herido el Señor lo quiere abrazar. A ese niño herido el Señor lo quiere bendecir. Jesús no ignora, hermanos, nuestra infancia. No la ignoró. Amén. Es más, podemos decir que si estamos aquí es porque Dios nos guardó en la infancia. Amén, porque a pesar de todo el Señor, hermano, nos hizo vivir de tantas amenazas, de tantos descuidos. Amén. ¿Cuántos lo dejaron en casas ajenas de gente extraña, viviendo semanas, días al cuidado de nadie? ¿Cierto? Dios nos guardó. Dios nos preservó la vida. Dios nos ha hecho vivir. ¿Sabe por qué? Porque Dios te llamó, te abrazó y te quiere bendecir en esta hora. Gloria al Señor. Jesús no ignora nuestra infancia, así como no ignora nuestros niños. Él los puso en el centro, hermano, y les dio como ejemplo para el reino de los cielos. Así que Dios quiere sanar nuestros corazones. Y mientras usted se va poniendo de pie, nuestro hermano nos ayuda con una melodía, gloria al Señor. Vamos, le voy a nombrar el cómo Dios puede sanar un niño, el niño interior en nuestros corazones. Yo le invito, ahí puestos de pie, cierre sus ojos. Santo es Dios. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. ¿Cómo Dios nos va a sanar? Dios nos va a sanar cuando reconocemos que hay una herida. Dice el Salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y basoja rebequendua. Vamos a reconocer delante del Señor, porque no quiero que se repita la historia. No quiero erradamente repetir la historia con los míos. Y bequendua. Vamos a reconocer, Señor, hay una herida. Una herida abierta que no acepta sanidad de nadie, que no ha aceptado la ayuda de nadie, porque ya he crecido. ¿Y quién me puede ayudar acaso? Si solo tengo responsabilidades, si solo tengo que cuidar y responder, ¿quién va a pensar en mí? Pues hoy el Señor te dice: tú eres mi hijo. Tú eres ese pequeño, y te tomo en mis brazos. Trae la herida a la luz de Cristo. Traemos, Señor, nuestras heridas al altar.
altar y bequendua, porque quiero, Señor, quiero que sanes. Sana mi corazón, sana mi vida, sáname, Señor. Y basoja. Dios conoce la necesidad de la paternidad. Muchas crecieron sin papá o sin mamá. No había un papá responsable. Pero ¿sabe qué dice su palabra? Aunque padre y madre me dejaran, Jehová me recogerá con todo. Él reconoce nuestra necesidad de papá y mamá. Y basoja rebequendua. Por eso Él te recibe como su hijo. Por eso Él te da nombre. Por eso el Señor les ha dado el título de hijo de Dios. No te sientas más culpable por tu pasado. No pienses más que si te hicieron daño es por tu culpa. Que bastari bequendua. Hoy el Señor va a sanar a un niño que no es tu hijo, eres tú. Y basoja rebequendua, eres tú. Oh, aleluya.